Bueno, nos encontramos en la casa de Mabel Mellillán. ¿Quién es Mabel Mellillán? Bueno, vamos a conocerlo ahora. Nos va a contar su historia en cuanto a la posibilidad de manejar la arcilla, artesana de primer nivel. Obviamente aquí tenemos detrás nuestro algunas de sus obras y vamos a conocer un poco a través del arte de su vida. Bueno, la primera persona que nos motivó bastante fue Clara Cuevas. El agradecimiento total a ella, pobrecita, pero fue la que nos reunió, convocó gente así del pueblo, en la casa de Emilia Luti, allá en el Instituto Alberdi. ¿Te acordás más o menos el año que empezaron? No lo tengo, pero no tenemos fotografías, yo no tengo nada de eso. Pero sé que ahí había un grupo de gente, jóvenes también, que nos reuníamos con el barro de acá. Porque era comienzo de la democracia, más o menos. Más o menos, todo fue así. Y bueno, después de ahí, Guillermo Herzl traía a Tato Corte, que también comenzamos el estudio de la arcilla de la laguna de Huatraché. ¿Quién es Tato Corte? Contanos. Es un profesor de Bahía Blanca, abocado, digamos, a toda la técnica aborigen, porque es un estudioso de todo, del norte, del sur, y a su vez él tiene el horno de tiro invertido, todas esas cosas, fabricado e ideado por él. Así que fue una de las personas que vino acá como profesor por primera vez. Y ahí, bueno, se hizo la quema mapuche, que se aprende con él. Y bueno, después de encuentros, que fui conociendo gente, en esa foto que se ven las chicas acá en el patio, eso es un profesor que traje de Buenos Aires, que yo lo conozco en Santa Rosa. Hay muchas diferencias en cuanto a las técnicas de uno, de otro. Sí. ¿Se basadas en que contanos a ver para poder entender? Vos decís técnicas de... ¿Cómo decís? Él nos enseña la técnica mapuche. Sí. Evidentemente hay otras Sí. formas de trabajar. ¿Cómo sería la técnica mapuche? Y la técnica mapuche es todo el tipo de horneado. Por ejemplo, lo que yo hacía en ahumados y demás, que vendría a ser lo más primitivo, lo que se hacía antes, digamos, con la bosta de los animales, claro, hojas, con toda la parte orgánica, digamos, ¿no? Entonces la coloración, solamente que ellos tenían, se la daba con grasa y sangre de los animales, las coloraciones. Así le daban a la imagen, digamos, a lo que elaboraban. Lo que elaboraban, ¿no es cierto? Claro. Y después, bueno, toda esta parte que ves, que ya es arcilla blanca, esa también está quemada en horno de leña, que es lo que yo aprendí, pero eso es todo práctica y ojo, para saber la llama, a qué temperatura está, porque yo no tenía pirómetro, no tenía nada, Chango. Claro. Sinceramente, yo me fui haciendo, digamos, con lo que tenía. Y los hornos que ven ahí, bueno, se hicieron 4 hornos acá en el patio de casa. Uno de leña, uno de carbón y el otro era de aserrín. Y en esos hornos, justo cuando se terminan de hacer los 4 hornos, ya con piezas instaladas adentro de los hornos, nos cayeron 100 milímetros de agua. Así. ¿Rompieron todo? Algunas se rompieron, fue tristísimo porque vos haces un encuentro, tenés gente y ¿con qué tapás todo? Yo no tenía, no se podía hacer nada. No. Si estás bajo de un galpón, lógico que podés cuidar un poco más. Pero bueno, es lo que pasó. ¿Vos seguiste igual, perdóname, vos seguiste con esa técnica, digamos, o no, evolucionando, modificando? Esa técnica la dejé, bueno, que se inicia en Odepaji después. El primer horno se hizo en Odepaji. Después yo me hice los hornos acá con ese profesor y me queda un solo horno,
que después con ese sí, estuve cocinando mucho tiempo. Eso ya me fui sola, digamos, haciéndolo sola. Claro. O con alguna persona que le interesaba ver cómo era la cocción, digamos. Y después ya, antes del 2000 fue, creo, que vamos a Jacinto Arauz, yo voy por razones particulares, y ahí conozco al profesor Darío Urban. Entonces pido permiso, a ver, porque lo traían, fue contratado por el municipio, y ahí estuvo un año trabajando Darío. Me aceptaron a mí para que esté trabajando ahí con ellos, y empecé así a trabajar, porque yo, es decir, uno puede tener el conocimiento de pasta, ¿no? Es una cosa. Pero después vos cuando te querés adaptar a la pasta de acá no podés porque tenés contratiempos, digamos, ¿no? Y bueno, ahí comenzás a trabajar pastas compradas. Vos cuando hablas de la pasta hablas de la arcilla. De la arcilla, tal Cuando cual. hablas de contratiempos hablas de la arcilla de la laguna. De la laguna con la comprada, que esa ya está verificada por bioquímicos y demás técnicos de la técnica, cómo Bueno, se elabora eso, ¿no? Esto me lleva a preguntarte el hecho de decir, bueno, vos empezaste con esa técnica vieja, que trabajaban con, Sí, con lo sí, que sí. tenían y demás, Sí. Nuestros aborígenes Sí. eran realmente inteligentes, porque Sí, tal no cual. debe ser fácil, porque vos estás explicando No. preparar la masa, ¿no? O sea, Bueno, yo por los conocimientos que tengo, antes la arcilla se la preparaba, ¿viste los hormigueros que sacan, la hormiguita saca todo como un barrito? sí, Bueno, se la mezclaba con eso, porque eso te hace como, digamos, como un pegamento. claro. Entonces la resistencia que hay, digamos, cuando se cocina, viste que parece una piedrita todo Sí, sí. eso, o sea, la consistencia es bien perfecta. Y sí, se ven muchas cosas que se han encontrado, digamos así, enterradas. Yo conocí un profesor de Mar del Plata, que tiene mucho de la parte de la química, todo esto, y él quiso extraer una pieza que se encuentra y analizar con qué se hacían, porque eran muy finas las paredes. Yo las llegué a verlas y Bien. me interesó porque él trae un estuche y dice, yo preparé una pasta muy parecida. Bueno, yo me quedé fascinada, digamos, de la finura de la pieza. Claro. Y estaba hecha con cáscara de huevo. O sea, él llegó, a moler, porque se hace un polvito, la mezcló con arcillas y de ahí elaboró una bueno, pieza claro. muy similar a la encontrada. Por eso, es un poco de investigación todo esto, Chango. Sin duda. Es investigación pura. Veo que, bueno, te Sí. entusiasma el tema, Sí, me te apasiona. y, Sí, está, sí. y está muy bueno. Sí. Y hemos encontrado obras de un tamaño interesante que has realizado. Sí. Se puede ver en el Olga Cossettini, tenemos una atrás en tu Sí. espalda. ¿Eso es el estilo que a vos te gustaba en su momento? Porque después vamos a hablar de que variaste, pero Sí. de que te gustaba en su momento, trabajabas eso, es muy difícil. No me sabía expresar, te lo digo así honestamente, no me sabía expresar. Es decir, si bien el utilitario tiene su candor, digamos, pero mis manos se me iban y yo no sabía qué hacer y eso, viste, de ser un poco tímido, cohibido, me daba, ¿y cómo le voy a preguntar al hombre? Entonces me decía, ¿qué querés hacer, Mabel? Y yo le decía, no sé. No lo sabía expresar, Chango, te lo juro, no lo sabía expresar. Y bueno, hasta que empecé a hacer con otra profesora, sí, que le gustaba la cerámica, que estuvimos en lo de Estela Corte, la hermana, Silvia.
Entonces empezamos a hacer una cabeza de indio. Y todas mis piezas eran hasta acá. Tiene un significado, pero yo ahora no lo voy a mencionar. No lo voy a mencionar. Todo era hasta acá. Hasta que lo descubre el profesor de Villa Iris. ¿Por qué todo era hasta acá? Así que después empiezo a trabajar la parte del cuerpo humano. Pero quien me enseña es Darío. Ahí empecé, digamos, con toda esa parte del volumen y bueno, sí, me apasiona. Claro. Pero ya no lo puedo trabajar por el peso, horno, y no lo tenemos al horno. La expresión, sí. Digamos, la expresión humana es importante. Y bueno, a mí lo que más me interesan son las manos, que todos dicen, Mabel hace las manos muy grandes. Si supieran cómo yo hago las manos, porque las manos de la maestra, en ese momento estaba mi mamá en Bahía con mi hermana. Entonces yo me agarraba una bolsita de arcilla y bueno, Mabel, viajá con esto, tenés que fabricar mano. Y yo decía, tomate así las medidas, bueno. Me tomaba mis medidas, que nada que ver con esa docente, ¿me entendés? Claro. Que yo estaba fabricando. Así que todo eso, Chango, es donde yo me encuentro, estoy fabricando. Es decir, siempre viajo con algo de arcilla. Sí, una manera, viste, de decir, bueno, ¿qué hago con mis manos? Yo tengo que mover las manos. Está bien. Pero bueno, eso fue lo de la maestra, digamos, en un momento que, bueno, me encontró que tenemos fecha para tal, cuando fueron los 100 años de la Escuela 60, y bueno, uno se encuentra, viste, que con esos apuros que a mí no me gusta trabajar así. Pero terminas haciéndolo. Sí, terminás, pero bueno, el tema era que iba a horno de leña también la docente. Claro. Así que bueno. Y ahí está, antes de pasar a la modificación que tuviste y a lo que te dedicas ahora específicamente, que está dentro de lo que es también la manualidad, digamos, y la artesanía, vos haces diferencia, o me hacías diferencia anteriormente, a lo que es un horno eléctrico a un horno... Esto es eléctrico, por ejemplo. Esto donde estás haciendo ahora es un horno eléctrico. Horno eléctrico, sí. ¿Y cómo se denominaría esta? La técnica esta es cuerda seca, esto en azulejo en estos momentos. Ajá. Esto se inició acá, es decir, cuando se lo trae a Darío acá a Guatraché, en la escuela de Olga Cossettini. Entonces yo ahí, bueno, me regalan azulejo y demás y empiezo... Es decir, quería incursionar en esta técnica a ver qué tal era. Este tema lo tengo en el otro lugar, en el garaje. Pero bueno, yo te muestro esto por ahora. Claro. Y bueno, empecé con esto, después lo dejé porque seguí con aquello. Y estoy con una puerta de vidrio, así que tengo algunas cositas para terminar todavía. Y para llegar a esto, empezamos por acá. Empezamos por el... Este es un cerámico bizcochado de 15 por 15, así se llama. Cerámico bizcochado. ¿Bizcochado? Bizcochado, es decir, que ya tiene una prehorneada. Bien. Y después te vas al diseño que te guste. Yo elegí esto porque esto es algo que tengo proyectado para la casa, así que bueno... Me salió esto el año pasado, hice 2, pero te enseño por ahora. Algún día, si querés, pasá y le sacá fotografía a los otros. Y bueno, esto el año pasado lo inicié porque como no había cerámica, es decir, Darío lo trajimos acá en el hogar, al hogar San Carlos. Y Darío, recordamos, es un profesor de... Es el profesor, sí. Él venía a dar pintura y yo como en pintura, es decir, no tengo tanto desempeño, pero en esto sí me tengo que esmerar, ¿no? Claro. Pero bueno, lo trajimos para que dé a otras personas también, así que estuvo todo el año, desde el 22 de abril hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre, unos días así, dio clases ahí.
Y yo pude hacer esto porque cerámica no había el año pasado. Así que bueno, es más o menos lo que se hizo. ¿Lo haces para divertirte? ¿Lo haces para vender? Las dos cosas. ¿Te gusta más esto que lo que venías haciendo antes? ¿O lo haces porque no tenés otra alternativa? A mí la cerámica me apasiona. Es decir, no solamente, es decir, la amplitud que tiene como para trabajarla, parte desde un niño hasta un anciano. Claro. Es decir, ocupar la mente para esto es, yo me voy, empiezo a trabajar, por ejemplo, esa salió así, esta es la que está ahí, y bueno, tengo esos momentos que te tenés que volcar, y yo lo tengo en la mano. Yo, o sea, de conocimientos, sí, porque leo, porque tuve buenos profesores, porque anda para acá, anda para allá, pero me gusta, así como te digo, de una vasija que fui a, digamos, a otra cosa, pero vos ves todo lo que se puede trabajar en la cerámica, claro. ¿No es cierto? Esto es un trabajo, digamos, un poco más liviano. No tengo peso, solamente sí, necesito mesas y necesito el material para pintar. Eso, bueno, no se consigue acá, está todo en Buenos Aires. Digamos que la arcilla... todo esto ya lo traigo de Buenos Aires. No, por eso digo, pero sí. el trabajar, el empezar a hacer todo es lo que más te gusta. Por último, ¿vos sos de diseñar primero con un dibujo o todo en la mente y arrancás? No, está en la mente. No puedo copiar. No. Eso, por ejemplo, nació así, una piedra con una mujer, listo, ya está. No, me han dicho, a ver, hacer la copia y no puedo. No, es natural lo que me hace. Así como decir, bueno, una vez me tocó en un taller de Buenos Aires, que va mi sobrina. Me dice, tía, vamos. Dice, pagamos la clase y vamos. Y claro, cuando me ven trabajar a mí, dice, no se trabaja así. Bueno, perdón, dije yo. Y me dice, tiene que agarrar las herramientas. Y yo, ¿cómo le iba a explicar a esa mujer que yo ni herramientas tenía? ¿Me entendés cómo estamos, Chango, en estas cosas que vos decís? ¿Y cómo lo explicás? Pero el final fue el mismo. No. O sea, sin herramientas. La profesora me obligaba y yo no sabía cómo usarla. ¿Me entendés cómo nos encontramos en el interior con toda la varijita, digo yo, ¿no? Sí, es un contraste muy grande. Y yo le dije, perdóneme, no, hombre, vengo de Guatraché, trabajo con palos, trabajo con espinas, no sé. A mí me regalaron espinas de alpataco y con eso esgrafiábamos. Entonces todas estas cosas, Chango, la riqueza que se tiene acá en La Pampa, la creatividad que hay en estos pueblos, porque estos pueblos, yo digo, mansos, pero que te despiertan. Es decir, te despierta para hacer esto, porque nadie te impone a hacer tal cosa. Y eso es lo que tenemos que llegar, digamos, más a las escuelas, más a los niños y a la gente que nunca, a lo mejor le interesó y que no pudo. Yo no sé, aquel que quiera venir a ver o que le explique, yo no tengo ningún problema, porque soy una agradecida de este don que Dios me dio, no sé, ¿viste? Claro. O de que pude conocer gente que así como me ofrecieron, hay tal encuentro en tal lugar, y eso es crecimiento, Chango. Sin duda. Profesores que yo jamás en mi vida pensé que los podía conocer, y bueno, que nace esto. Es decir, con la comunicación de uno, con la comunicación de otro, y te va llevando. Y vas entendiendo que en estos pueblos hace falta más la motivación.
y acercarnos algún día, no sé, a un horno, para poder incorporar al niño, al joven, porque estos son salidas laborales. Sin duda. Aparte, la verdad es expresión de la mente, del cuerpo, del relajamiento. Sí, Lo que bien decía, uno tímido, que le cueste todo. Mabel, muchísimas estimular gracias. A todos. Muchas gracias por el café, por la torta, que estaba muy rica, y por este momento que nos hiciste pasar. Gracias. Muy amable. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos han ayudado también a hacer encuentros.